Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Otro caso de maltrato relacional ha quedado registrado en la corte. El acusado fue detenido por 22 días mientras se continúa con las investigaciones, ya que no solo golpeó a su exnovia, sino que la amenazó de muerte, cambiando posteriormente la versión de lo que había hecho al indicar que no lo había golpeado en el rostro con el teléfono, sino con su mano. Actualmente se encuentra negado a que la relación ha terminado, pero ella ha declarado que ya ha demostrado otros hechos de maltrato anteriormente, lo cual ha sido respaldado por otras acusaciones previas, ya que años atrás ha sido acusado por lo mismo. El fiscal ha determinado 80 días de prisión, de los cuales descontarán los 22 días que lleva ya detenido. El ministro de Finanzas está pendiente sobre la situación financiera y económica de Curazao para mantenerla en un camino de crecimiento y poder manejar los gastos de gobierno. Necesita traer una reforma necesaria para implementar e indica, está consciente de que el país está pasando una situación excepcional, pero que con fuerza de voluntad y colaboración saldremos adelante. Es por ello que el ministro Silvania ha presentado un programa llamado En camino hacia la recuperación y una mejor calidad de vida para las personas. Una de las prioridades es la reorganización de la oficina de impuestos y un centro de ayuda para atención al cliente, apuntando a ofrecer un servicio con un sistema accesible, confiable y transparente, sin excluir las funciones más críticas en las inspecciones de impuestos, aduanas, entre otros. La Asociación de Pensionados de la Fundación Hospital Santa Elizabeth y el sindicato CBB han iniciado una demanda en contra de Cejos, ya que por varios años les retuvieron a los trabajadores el 1% de sus salarios para crear un fondo en caso de enfermedad, y hasta la fecha no han visto ni un florín de ese dinero, mientras que el hospital ha dicho que ha cumplido. Por tal motivo, los partidos fueron a la Corte, la cual está a la espera de que se determine la suma real de lo correspondiente a las dos partes involucradas. Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas. Así justificó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su pedido al Congreso de aprobar una reforma penal para castigar con 10 a 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. La reforma aplica a quienes reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general. También apunta contra quienes marquen sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades. Para que nuestros niños y adolescentes puedan vivir en sus comunidades libres de este tipo de basura visual que nos han llenado. La reforma penal llega luego que el país registrase 87 homicidios del 25 al 27 de marzo, atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que junto con otras tienen unos 70.000 miembros en El Salvador. Desde entonces, en el país centroamericano rige un estado de excepción para enfrentar la ola de violencia generada por las pandillas. En 10 días, unos 6.000 pandilleros han sido arrestados, según el último balance oficial. El martes, la Asociación de Periodistas de El Salvador expresó su preocupación ante la reforma aprobada por el Congreso, que consideró un claro intento de censura.